Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El abismo de las alucinaciones, segunda parte. Si aún no has visto la primera parte, te invito a hacerlo. Te dejo la tarjeta de sugerencias acá arriba. El último barril es asegurado en la bodega, dejando un eco hueco que retumba en el ambiente, como un suspiro contenido en el corazón del barco. Las cuerdas de las provisiones cuelgan tensas, y los marinos respiran con esfuerzo después del trabajo, pero nadie parece relajarse. La cubierta del Temerario está envuelta en una sensación cada vez más pesada, algo más allá del cansancio físico. Claudio, de pie junto a las velas, se mueve con deliberación. Sus manos trazan símbolos en el aire, gestos que parecen tener un ritmo propio, casi hipnótico. Algunos marineros que pasan cerca lo observan de reojo, inquietos pero incapaces de apartar la mirada completamente. El viento que roza la cubierta parece tomar vida por un momento, tirando suavemente alrededor de los gestos de Claudio, como si respondieran a su llamada. Gabriel, apoyado en una columna de la cubierta, observa los movimientos de Claudio con una mezcla de curiosidad y miedo. Hay algo en los gestos del navegante que le resulta profundamente perturbador, como si estuviera evocando fuerzas que ningún hombre debería tocar. ¿Qué estás haciendo?, se atreve a preguntar con voz débil, pero Claudio no responde. Su mirada está fija en las velas, como si estuviera esperando algo. La presencia de Gabriel junto a él parece despertar un eco en el aire, una sensación de que los dos están siendo observados. Lucía, siempre directa, interrumpe la escena mientras pasa cargando sus notas. ¿Crees que esos gestos protegen algo?, pregunta en un tono crítico, pero por un momento su propia voz se siente fuera de lugar, demasiado alta, como si rompiera el silencio de un lugar sagrado. Claudio no responde. En cambio, sus labios se mueven como si estuviera murmurando una plegaria que nadie más puede entender. En la cabina, Sebastián verifica los mapas con movimientos calculados, su rostro serio y concentrado. La brújula que descansa sobre la mesa tiembla, su aguja girando de forma errática cada pocos minutos, como si algo invisible estuviera desafiando su propósito. Sebastián respira hondo, colocando una mano firme sobre el mapa, como si el contacto pudiera devolverle estabilidad. Su rostro, marcado por años de experiencia en el mar, refleja una preocupación que intenta ocultar. No quiere que la tripulación vea lo que realmente siente. Hay algo mal, algo que no se puede explicar. Cada vez que observa la brújula, su mente se llena de imágenes indeseadas, visiones de aguas oscuras y sombras que se mueven bajo el casco. Es solo un mal día, se dice en voz baja, pero el sonido de su propia voz no lo consuela. Lucía, mientras organiza sus notas en un rincón de la cabina, observa directamente a los marineros que pasan frente a la puerta. Sus rostros reflejan una tensión que no se había visto antes, sus movimientos son más rígidos, y sus miradas parecen perdidas en algún punto de fuera de la realidad. Cada tanto, uno de ellos se detiene por un momento, mirando hacia las ventanas de la cabina, como si esperara ver algo que no está allí. Lucía hace una pausa en su escritura. La sensación de que el barco está siendo observado es innegable, una presión invisible que hace que incluso el aire parezca más denso. Esto no es normal, murmura, mientras coloca su cuaderno junto a ella y toma una lámpara para alumbrar las esquinas de la habitación. Pero la luz, en lugar de calmarla, parece profundizar las sombras, haciéndolas más definidas, casi vivas. En la cubierta, el viento cambia súbitamente de dirección. No es un cambio natural. Las velas se sacuden violentamente, y los marinos, que estaban cerca de ellas, retroceden, con gestos de alarma. Claudio, lejos de asustarse, sigue trazando símbolos con mayor intensidad, sus ojos brillando con un fervor extraño. Gabriel lo observa nervioso, y por primera vez siente que el navegante está en contacto con algo que él no puede ver ni entender. Un sonido profundo y sordo emana desde el casco del barco, un crujido que no debería existir. Los marinos se detienen, intercambiando miradas aterradas. Sebastián sale de la cabina, su rostro iluminado por la lámpara que lleva, y ordena a todos retomar sus posiciones, pero su voz ya no tiene la autoridad de antes. Hay algo quebrado en ella, algo que la tripulación reconoce incluso si no se atreven a mencionarlo. Lucía, volviendo a la cubierta con sus notas en la mano,
Observa el cielo. Las nubes se han acumulado de forma extraña, formando espirales que parecen girar sobre el Temerario. Nunca he visto algo así, dice, tratando de mantener un tono neutral, pero el miedo en su voz la traiciona. Cuando finalmente detiene sus gestos y camina hacia el centro de la cubierta, mirando al horizonte. Ya está aquí, murmura, dejando caer su cruz de madera al suelo. Gabriel, sin saber si ha oído bien, siente un escalofrío recorrerle el cuerpo. Ningún viento puede ser tan frío, ninguna sombra puede ser tan pesada. El barco parece haber dejado de ser un simple objeto. Ahora es una entidad viva, un espectador de algo que aún no ha comenzado, pero que todos saben que está cerca. El sol poco a poco comienza su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de fuego y sangre, pero el paisaje no inspira belleza, sino una extraña inquietud. Cada movimiento parece ralentizado, como si el tiempo estuviera contemplando el momento antes que el Temerario se adentre en su destino. Las velas del barco, rígidas y blancas, se hinchan con el viento como pulmones de una criatura que respira por primera vez. A medida que el barco comienza a moverse, alejándose del puerto, el sonido de las olas golpeando el casco adquiere un ritmo siniestro, irregular, como si el agua estuviera tratando de hablar. En la proa, Gabriel observa cómo las luces del puerto se desvanecen gradualmente, reduciéndose a pequeños puntos que pronto serán devorados por las distancias. Es extraño cómo el mar puede hacer sentirte pequeño. Comenta en voz baja, su mirada fija en el horizonte que ahora parece infinito y vacío. Lucía, a su lado, apenas levanta la vista de su cuaderno. Su respuesta es fría y directa. El mar no siente, solo consume. Sus palabras parecen flotar en el aire, dejándose absorber por la brisa, pero Gabriel siente el peso de su significado como una piedra en el pecho. El viento vuelve a cambiar de dirección repentinamente, con un golpe helado que hace que la tripulación se detenga momentáneamente. Nadie pronunció palabra, pero las miradas se cruzan, compartiendo una sensación de incomodidad que no requiere explicación. Desde su posición en el timón, Sebastián fija su atención en el horizonte. Una nube oscura emerge con rapidez, creciendo de forma inquietante, como si estuviera viva. Su sombra se extiende sobre el barco, envolviéndolo en una penumbra que apaga los colores cálidos del atardecer. Durante unos segundos, la oscuridad es absoluta, y el aire parece detenerse por completo. Claudio, incapaz de contenerse, murmura: no es natural. Sus palabras suenan más como un juicio que como un comentario casual, y aunque Sebastián las ignora en apariencia, su mirada se desvía hacia el cielo con una ligera inquietud que no logra ocultar. La nube parece retroceder y disiparse de manera inexplicable, dejando al Temerario sumido en un silencio antinatural. No es el silencio que suele acompañar la calma del mar, este es más profundo, más vacío, como si el barco hubiera cruzado a un espacio donde el sonido mismo hubiera dejado de existir. Lucía, ahora inquieta por primera vez, abandona su cuaderno por unos momentos para observar el entorno. El aire está raro, dice, pero sus palabras se pierden en la ausencia de eco. Los marineros se mueven por la cubierta con pasos lentos, mirando constantemente hacia el horizonte o hacia el agua, como si esperaran ver algo surgir de las profundidades. Incluso el viento, que debería animar las velas, se siente pesado, cargado de algo desconocido. En una esquina, Claudio sigue murmurando. Sus plegarias se transforman en cantos casi inaudibles. La cruz de madera que cuelga de su cuello brilla con un tono apagado bajo la luz menguante del día. Sebastián intenta recuperar el control del ambiente. Manténganse enfocados. Este barco ha visto tormentas peores. No perdamos la cabeza. Pero sus palabras no tienen el impacto que solían tener. Incluso él sabe que hay algo en el aire que no puede nombrar. Algo que acecha en la negrura que ahora se cierne sobre ellos. Gabriel, incapaz de contener su creciente ansiedad, se inclina sobre la borda para observar el agua. Por un momento, le parece que hay algo moviéndose justo debajo de la superficie, una sombra que no pertenece al barco ni a las olas. Parpadea rápidamente, pensando que su mente le está jugando una mala pasada, pero la sensación persiste. Se aleja de la borda con las manos temblorosas, sin atreverse a decirle a nadie lo que ha visto. La cubierta cruje con un sonido que no debería estar ahí,
un gemido profundo que emana de las entrañas del barco. Es el tipo de ruido que no tiene explicación lógica, que se siente más que se escucha, resonando en el pecho de cada hombre presente. Lucía fija la mirada en Sebastián, esperando algún comentario tranquilizador, pero el capitán simplemente aprieta los dientes y vuelve al timón. El Temerario continúa su curso hacia la inmensidad del océano, dejando atrás el puerto de Valdemar y los últimos vestigios de seguridad. Mientras el sol desaparece por completo, una sombra más grande parece extenderse sobre el barco, aunque no hay nubes ni estructuras que puedan justificarla. Es como si el propio mar estuviera cubriéndolos con su manto, preparándolos para lo que está por venir.